Hola, buenas, soy Tomás García Sánchez, alumno de cuarto curso de CAF en la UCAM y he preparado un entrenamiento de fuerza para los tiempos del coronavirus. En primer lugar, y como justificación de este entrenamiento de fuerza o de esta proposición de entrenamiento de fuerza, he de decir que los numerosos beneficios que tiene dicho entrenamiento. Realizar un entrenamiento individualizado supone y produce numerosas adaptaciones fisiológicas y psicológicas. Algunas de las fisiológicas se pueden encontrar resumidas en este documento, en esta imagen de Ismael Galancho, que para los que no lo conozcáis es uno de los mejores nutricionistas y entrenadores del panorama nacional y que los podéis consultar en esta imagen, o algunas de las mejoras fisiológicas que produce el entrenamiento de fuerza, pero por destacar algunas, mejora de la lipotoxicidad, mejora de la densidad ósea, reducción de la grasa visceral y mejora de la sensibilidad de la insulina, etcétera. Y luego también mencionar las mejoras psicológicas que produce el entrenamiento de fuerza y que siempre vienen bien, y más aún en estos momentos en los que estamos confinados y que es difícil llevar este tipo de situaciones y que psicológicamente son complicadas. El entrenamiento de fuerza nos puede ayudar a llevarla lo mejor posible. He preparado un vídeo con el material necesario, mostrando el material necesario para realizar los entrenamientos que he propuesto y que puedes consultar en este mismo PowerPoint. El plan de entrenamiento de fuerza está recogido en una plataforma de Google Drive, de manera de que todo aquel que quiera realizarlo lo puede descargar en Google Drive, y paso a explicar cómo funciona y cómo puedes registrar tu entrenamiento para llevar una progresión que tan importante es a la hora de realizar un entrenamiento. En primer lugar, en la primera columna te encuentras los días. Esto es un pequeño recorte de lo que es toda la tabla, obviamente. Por ejemplo, ahí está recogido el día 1 y lo siguiente que te encuentras es el movimiento, de manera de que asocies el ejercicio, el nombre del ejercicio, que es la siguiente columna, con el movimiento que vas a hacer. Es decir, si por ejemplo es un empuje, sabrás que los ejercicios que estén a continuación en la misma, o sea, los ejercicios que sean de empuje y que estén mm, eh, colocados como empuje, serán ejercicios que involucren al pectoral, que involucren al tríceps braquial, etcétera, a los músculos que se dedican a los empujes. De esta manera, si algún día queremos realizar un entrenamiento más escueto, más corto,
podemos seleccionar los ejercicios que queremos hacer en base al movimiento que se realiza en ellos. Es decir, este mismo día se podría cortar fácilmente. Es decir, dejo 2 ejercicios de empuje, dejo 2 ejercicios de tirón que están ahí, recorto y hago uno solo de deltoides y, por ejemplo, podría eliminar el de gemelo y meter el de abdomen, o realizar el de gemelo y no realizar el de abdomen. De esta manera tan sencilla y sin tener que pensar en qué ejercicios colocar y qué no hacer o cuál añadir, se podría adaptar el entrenamiento en el caso de que sea necesario. La siguiente columna, como ya he dicho, es el nombre de los ejercicios. Están colocados con su nombre técnico en español para facilitar la búsqueda en internet, por ejemplo, si se requiere de realizar una búsqueda para ver cómo se realizan los ejercicios, aunque más adelante os explicaré cómo podéis ver los ejercicios realizados por mí. Luego pasamos a la primera semana, es decir, ahí ya es donde está la programación como tal de lo que se va a realizar durante el día. La primera semana, en el día 1, se realizará, la primera columna está en es el rango. En este caso no se trabaja con un número de repeticiones concreto, sino que el rango simplemente se refiere al número de series. Es decir, que se realizarán, por ejemplo, el primer ejercicio, flexiones, con un rango 3, significa que haremos 3 series de flexiones y nos tenemos que fijar en la siguiente columna, que pone RIR, que son las siglas de repeticiones en recámara, en inglés. Nos pide que dejemos 3 repeticiones en recámara. Las 3 repeticiones en recámara significa que cuando estemos llegando al fallo muscular, debemos dejar 3 repeticiones antes de que lleguemos a ese fallo muscular. En la siguiente columna, que ya la encontramos vacía, es la que tenemos que rellenar junto con la de RPE. En repeticiones simplemente anotaremos las repeticiones que hemos hecho en cada uno de los ejercicios, de manera de que podamos consultarlos a la semana siguiente y poder progresar en cada uno de los ejercicios que estamos realizando semana a semana. La siguiente columna es una valoración subjetiva del esfuerzo, es una escala de RPE, en inglés valoración subjetiva del esfuerzo. Y en ella vamos a colocar una valoración del 0 al 10 de cómo de intenso nos ha parecido el ejercicio. Es decir, cuando terminemos nuestras 3 series, nuestras 2 series, las series que indique el plan de entrenamiento completa de cada ejercicio, justo antes de pasar al siguiente, valoraremos del 0 al 10 cómo de intenso nos ha parecido dicho ejercicio. De manera de que también podremos progresar de esta manera, es decir, si la primera semana un ejercicio con unas mismas repeticiones nos costó hacerlo un 8 y a la siguiente semana nos cuesta un 7, significa que somos más fuertes y que hemos progresado. De esta manera podremos también controlar la progresión mediante el RP. Aparte de todo esto, tenemos 2 indicadores que uno lo anotaremos antes de comenzar la sesión y otro después de comenzar la sesión. El primero, y el que realizaremos antes de la sesión, es EVA. Es una escala que utilizan mucho los fisioterapeutas y sirve para evaluar el dolor, las agujetas. En ella anotaremos también del 0 al 10 cómo son las agujetas respecto a los grupos musculares involucrados en la sesión que vamos a comenzar. Es decir, este día deberemos de señalar del 0 al 10 cómo son nuestras agujetas de los músculos que implican al empuje, pectoral y tríceps, por ejemplo, a grosso modo, y los que involucran al tirón, y el deltoide, el gemelo y el abdomen. Es decir, un poco todo el torso. Deberemos de evaluar en ese apartado de agujetas, de EVA. Y por último, cuando acabemos la sesión y 2 horas tras la finalización, con el objetivo de que el último ejercicio de cada sesión no sesgue esta valoración, debemos de anotar del 0 al 10 también cómo de intensa nos ha parecido la sesión completa. Yo recomiendo de que esto se haga después de realizar, por ejemplo, la comida post-entreno o después de ducharnos. Cuando haya pasado yo pongo 2 horas, pero entre 1 hora y 2 horas sería correcto realizar esta valoración. También he preparado un plan de entrenamiento más cardiovascular, es decir,
un plan de entrenamiento en el que nos movamos más y el gasto calórico sea más importante que en el entrenamiento de fuerza. He preparado unos circuitos que son adaptados de Pablo Soler Aparicio, de un compañero de clase. Lo estuvimos haciendo entre los dos antes de que se realizara el confinamiento y con idea de ofrecerlo a los chavales que nosotros entrenamos. Y realizamos estos 3 tipos de entrenamientos que están explicados en el mismo documento. Son 3 entrenamientos muy básicos y muy simples, y que nos van a ayudar a quemar esas calorías extras o esas calorías que no podemos quemar porque ya no tenemos esa actividad física o ese movimiento que teníamos antes cuando nos estábamos confinados en casa. Como he dicho antes, para consultas y dudas, y además para visualizar los ejercicios, en mi perfil de Instagram, que lo estáis viendo ahí, hay en historias destacadas 2 entradas que pone cuarentena training. En una ponen 1 y en otra pone un 2. Están todos los ejercicios, en el 1 están los de torso y en el 2 están los de pierna. Están todos los ejercicios que están recogidos en la tabla que he preparado. Los podéis consultar y además en los mismos ejercicios podéis contestarme al vídeo con dudas que surjan o adaptaciones que necesitéis sobre los ejercicios y yo os contestaré sin ningún problema. Y bueno,